En 1508 Roma es una ciudad en pleno apogeo y cambio. Un lugar extraordinario para la creación en el que estuvieron trabajando a pocos metros unos de otros artistas de la talla de Bramante, Miguel Ángel, Sebastiano del Piombo, Leonardo o Rafael. La nueva concepción del papado, con Julio II a la cabeza primero y León X después, desplegó un deseo de renovación basado en un mejor conocimiento de la Roma antigua. Todo un mundo de oportunidades se presentaba para esos artistas y arquitectos brillantes. En ese escenario, Rafael encontró el ambiente perfecto para desplegar su ingenio y hacerlo crecer sin descanso. Allí pintó sus obras más ambiciosas. Su producción tardía le convirtió en el pintor más influyente del arte occidental, pero su inesperada muerte, en 1520, puso fin a una carrera de vértigo. Rafael es más bien un nombre, es un artista que no tiene, decimos, una obra señera como tiene Leonardo con la Mona Lisa o como tiene Velázquez con las Meninas. Entonces Rafael es más bien como una idea, se le conoce poco. Entonces lo que queremos hacer en la exposición es hacer que se entienda la importancia enorme que tuvo Rafael en su contexto histórico y después para todo lo que fue la historia del arte después. Cuando Rafael comienza los trabajos en la estancia llamada de la Signatura, tenía solo 25 años. Le precedía la fama alcanzada en Florencia y el apoyo de Bramante, el arquitecto preferido del Papa. Llegó como uno más, pero su osadía, su audacia y calidad pictórica sorprendió tanto a Julio II que rechazó al resto de los artistas y dejó en manos de Rafael el diseño completo de las 4 estancias y la loggia del Vaticano. Rafael estuvo trabajando en las estancias durante todo el tiempo, es decir, pensar que Julio II, el Papa de la Rovere, decide redecorar por completo lo que es el Palacio Vaticano y para ello, por un lado, llama a Miguel Ángel para pintar el techo de la Capilla Sixtina y luego, siguiendo lo que era la costumbre tradicional de los grandes papas patronos, pues lo que hacen es no traer a un solo pintor. Nunca había trabajado al fresco. Aún así, las pinturas de la Escuela de Atenas, el Parnaso o el Santísimo Sacramento anuncian su habilidad para componer con especial armonía hasta las escenas más multitudinarias o crear personajes de registros muy diversos, gestos y posturas. Eso le convierte en el artista más dinámico, el que más evoluciona y arriesga porque es capaz de perfeccionar la técnica de otros artistas y superarla, como en el fresco de la Liberación de San Pedro en la estancia de Leodoro. Raffaello lo sapeva dove mettere le pennellate senza neanche pensarci. Rafael sabía dónde colocar las pinceladas sin necesidad de reflexionar. Es un ejemplo de los experimentos que hacía. Él trabajaba con la veladura, una técnica de la pintura al óleo que en la pintura de frescos es prácticamente imposible. Este es el único caso que conozco en el que se hace algo parecido. Es fácil darse cuenta al ver un fresco de ese calado, con esa velocidad, esa luminosidad, esos contrastes y esa técnica tan perfecta a la que Miguel Ángel le tenía auténtico pavor porque sabía que jamás sería capaz de alcanzarlo. Aquí es donde de una forma clarísima se ve el impacto tremendo que tuvo el techo de la Sixtina en la obra de Rafael. De las 3 obras, la de mayor calidad es el Incendio del Borgo. De nuevo estamos ante obras diseñadas por Rafael, pero aquí cada vez la ejecución es más minoritaria por su parte. A partir del papado de León X, su éxito crece de tal manera que los encargos se multiplican. Rafael los acepta todos y por eso organiza un taller en el que llegaron a trabajar 55 personas, con Giulio Romano y Gianfranco Penny al frente. A través de los dibujos preparatorios y los cartones, Rafael dirigía todo lo que salía de su taller para mantener la unidad de estilo. Pero voces como Sebastiano del Piombo o Miguel Ángel criticaron la calidad de algunas de ellas.
que lo que hace sobre todo es concebir una nueva forma de entender el trabajo artístico, distinguiendo lo que es la parte de diseño, de ideación, que es la que él enfatiza, de la de que es la ejecución material. Luego, la participación personal suya en lo que es la pintura de los cuadros pues varía muchísimo, varía desde sus apetencias personales, de que esté pintando o no esté pintando amigos suyos, de que el encargo sea más o menos importante, que lo haya encargado el Papa o que esté destinado al rey de Francia. Rafael creó un taller participativo que atrajo a muchos talentos diversos y estaba abierto a lo que pudieran aportar. Vasari señala como un milagro que un artista pudiera imponer una armonía entre tantos talentos dispares que normalmente nunca habrían podido convivir. Pero Rafael logró someterles a su tutela, haciéndoles trabajar juntos e imponiéndoles un estilo unificado. Lo que más le interesaba a Rafael al final de su vida era la arqueología y la arquitectura, pero siguió aceptando encargos de cuadros de altar, sagradas familias o retratos. Parte de esa obra portátil tardía está ahora reunida en el Prado. Fueron cuadros pintados en su taller para ser exportados fuera de Roma. Eso le permitió difundir su fama por toda Europa, aunque algunos de ellos fueran ejecutados enteramente por sus discípulos. Los grandes mecenas y coleccionistas de la época querían una obra de Rafael, es decir, lo que era importante era la autoría de la obra, es decir, tener una obra que pertenece, decimos, al genio Rafael. Ya se le reconocía como genio estando él en vida. Esa variedad, esa heterogeneidad que tiene la producción de Rafael fue lo que lo convirtió en un referente y un modelo para los académicos desde el 16-19. En el momento en que fue asumido por la Academia fue hasta cierto punto cosificado, fue ritualizado y eso por un lado le dio un tremendo éxito, pero cuando la Academia pierde su influencia en el siglo XIX, pues con la Academia cae también el que había sido su gran modelo, que había sido Rafael. Hasta el siglo XIX su influencia era casi inigualable. De hecho, cuando el Museo del Prado abrió sus puertas en 1819, Rafael era su principal atractivo, por encima de Velázquez, Goya, Rubens o Tiziano. El cuadro más valorado, por encima de la rendición de Breda de Velázquez, era el Pasmo de Sicilia, una obra que, sin embargo, presentaba un pésimo estado de conservación debido a los daños que se produjeron al traspasarlo de tabla a lienzo en la época napoleónica y a las sucesivas manipulaciones que habían cubierto la pintura original. Ahora, sin embargo, el Pasmo vuelve a lucir imponente en el Prado después de pasar varios meses por el taller de restauración. Los estudios con infrarrojos y fluorescencias han permitido a Rafael Alonso recuperar las pérdidas de la obra y eliminar los manchones y tintes superpuestos que distorsionaban el cuadro. Aquí lo que se trataba es que la restauración no fuera protagonista, sino neutralizar las lagunas para que se viese lo que era de Rafael. Entonces, con ayuda de la copia esta de Alcalá de Henares y reproduciendo a tamaño real los fragmentos de pérdida, hemos ido cubriendo las lagunas y lo he hecho usando diferentes técnicas según la zona. Por ejemplo, esta ropa, todos estos tornasolados, están hechos casi todo a rayitas y puntos, uniendo lo que son las pérdidas. Luego, por ejemplo, en la vertical hay aquí una gran pérdida de color, todo esto, que se ha reconstruido a base de trazos verticales. Es uno más de los numerosos cuadros de altar que ejecutó Rafael y que continuaron sus discípulos Giulio Romano y Gianfranco Penny. Rafael es también el pintor de vírgenes con el Niño o Sagradas Familias, obras como la Virgen del Pez, la Virgen de la Perla o la Sagrada Familia de Francisco I despliegan su ideal de belleza que sigue los cánones de la antigüedad. Las Sagradas Familias, en el fondo, lo que hacen es plantear uno de los problemas pictóricos más fascinantes que se plantearon a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y es cómo tener un grupo compacto de figuras en distintos planos relacionándose entre ellas. Rafael está dando forma
a un ideal de belleza que se puede comparar con pues, la Grecia antigua. Es decir, un lenguaje nuevo, cristiano además, en la nueva cultura cristiana, de lo que es la belleza ideal, la belleza del hombre, la belleza de la mujer, la relación entre lo real y lo divino y lo humano. Y la Santa Cecilia pues, recoge todo esto y se convierte, como digo, en belleza normativa. La fama de esta Santa Cecilia, que por primera vez puede verse en España, le acompaña desde el primer día. Jamás ha decaído. La han admirado escritores, la han copiado pintores, los románticos le dedicaron poesías y hoy por hoy sigue siendo el cuadro más famoso de la ciudad de Bolonia. Son casi los mismos ideales de belleza que encontramos en el Rafael profano, el que decora los frescos de la Villa Farnesina por encargo del banquero Agostino Chigi, uno de sus principales mecenas. La villa es el mejor ejemplo para ver cómo Rafael proyectó todas sus inquietudes anticuarias que le llevaron a ser el máximo responsable de las antigüedades en Roma. Aquí proyectó 2 frescos, la Logia de la Psique y Cupido y el Triunfo de la Galatea, una obra que sorprendió por la potente relación entre la belleza femenina y las musculosas figuras masculinas, y sobre todo por el sensual desnudo de la ninfa marina Galatea, con esa torsión tan elegante, luciendo su pelo movido por el viento. Al examinar de cerca sus obras, se puede llegar a reconstruir su manera de trabajar. Era perfectamente capaz de cambiar de idea sobre la marcha, insertando otras nuevas. Vemos así cómo elimina el yeso para añadir figuras o cambiar la iconografía del fresco con alguna inserción. Por supuesto, todo eso era el resultado de largas discusiones con sus clientes. Los retratos fueron el único tipo de pintura profana que Rafael pintó con regularidad en Roma. Aumentó las posibilidades del género y llegó a ser un gran inventor de tipos de retrato, pero en los encargos oficiales para papas, cardenales y otras autoridades solía delegar la ejecución en sus ayudantes, como en el caso del retrato de Isabel de Requesens. Sin embargo, en los retratos para sus amigos puso alma y corazón. Basta mirar la sutileza del retrato de Baltasar de Castiglioni, esta obra propiedad del Museo del Louvre que por primera vez puede contemplarse en España. Sus ojos, su gesto, la luz, sin adornos ni efectos, transmiten la hondura del personaje que mira sereno a su amigo Rafael. Algo que también se intuye en el autorretrato con Giulio Romano, una obra que testimonia de alguna forma el ambiente de cordialidad y cercanía que debió reinar en el taller de Rafael. Muestra a Rafael probablemente en el año que murió. Este cuadro es un testamento artístico. Expresa todo lo que Rafael está tratando de controlar y está maravillosamente pintado en esa gama de colores oscuros. Es una composición con 2 figuras, algo extremadamente difícil de idear. Proyecta una gran energía en el espacio y, sin embargo, también puede interpretarse como un testamento artístico. Sabemos que había una costumbre en el Renacimiento consistente en dar una capa, un manto al discípulo, y parece que aquí Rafael esté confiándole su manto a Giulio Romano, como diciéndole: el futuro es tuyo. La prematura e inesperada muerte de Rafael dejó inacabada la última de las estancias del Vaticano, la Sala de Constantino. Pero para disgusto de su gran adversario, Sebastiano del Piombo, el Papa León X confió el trabajo a los herederos artísticos del maestro de Urbino, sus ayudantes Giulio Romano y Guido Peni.
La obra de Giulio Romano se vuelve más agitada. Tuvo una amarga ruptura con Gianfrancesco Penny. Se sabe que se peleó con Giovanni de Udine y nunca se sintió cómodo en su presencia. Finalmente, Gianfrancesco Penny viajó por toda Italia y terminó asentándose en Nápoles. En ese momento acabó de fracturarse el taller de Rafael. Dicen que 100 pintores siguieron el cortejo fúnebre de Rafael, portando cada uno una antorcha. Fue el primer artista enterrado en el Panteón. Sobre su tumba, a modo de epitafio, se exhibió la última de sus obras, La Transfiguración, una pintura inusual por su iconografía, porque introduce 2 episodios narrativos diferentes, algo que nadie había hecho hasta entonces. Esta obra no solamente sintetiza lo que es la evolución de Rafael, sino que anuncia, como no lo hace la de ningún contemporáneo, ni siquiera Miguel Ángel ni Leonardo, lo que va a ser la pintura posterior. De alguna manera, esta es una obra que invita a replantearse o imaginarse lo que hubiera podido ser la evolución de la pintura europea si Rafael, en lugar de haber muerto con 37 años, hubiera apenas vivido 10 o 15 años más. Desde ese momento, la Transfiguración permanece en los museos vaticanos, pero el Prado atesora una copia de Gianfrancesco Penny que llegó a España en el siglo XVII. Junto a ella, varios dibujos ayudan a reconstruir con detalle la génesis de la obra que se convirtió en el testamento pictórico de un hombre que vivió en su corta existencia lo que para otros serían 5 o 6 vidas.